Hola, hola, ¿cómo va? Buen mediodía, ¿cómo están ustedes? Estamos en 7 de noviembre, hoy es un día muy particular. No quiero parafrasear. Hola, ¿qué haces, Marco? Que te veo tan atento a la información. Salute, ¿eh? ¿Cómo estás, Horacio? Salute. ¿Cómo Muy estás? bien. ¿Qué dice, profesor Di Natale? Muy bien, Embón. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien? ¿Puedo hacer un paréntesis de apenas unos segundos? Sí, cómo Quiero no. saludar a todos los periodistas, ellos, ellas, todos, tutti, que abrazan no solamente el oficio, sino el periodismo deportivo. Así que Así es. un saludo para los queridos compañeros y compañeras. Decime, te vi atento a una información parlamentaria urgente. Exactamente. Dale. Hay un pedido de sesión de la oposición para el martes 12, el martes de la semana que viene, ya ingresado oficialmente con las firmas de Encuentro Federal y de Unión por la Patria, principalmente también del bloque Democracia para Siempre. Son los tres bloques que han firmado dictamen por la ley para reformar el régimen de DNU, que lo hemos estado siguiendo en comisiones, y también se incluyó un decreto de necesidad de urgencia dictado por el Poder Ejecutivo por el tema del canje de deuda. Atención, Sí, es para un titulazo rojo que dice atención. sí. En eso, despacito para que yo pueda comprender, así como tantos otros y otros. ¿Qué significa eso? Significa que la oposición busca volver a construir una mayoría en el recinto para avalar o avanzar con dos ítems que son contrarios a el oficialismo, lo que quiere el oficialismo. Uno es el régimen de DNU, buscan que no sea necesario el rechazo en las dos cámaras como es hasta ahora para que un DNU deje de tener vigencia. Además, el proyecto de dictamen que se aprobó en las comisiones también establece un plazo de vigencia. ¿Y por qué mencionaste deuda externa? El canje de deuda, el de DNU 846/24 también está incluido. La voluntad de la oposición, y por eso lo incluye, es rechazarlo, tal cual se hizo con el DNU de los fondos reservados de la CIDE. Eso es complicado. Este DNU habilita el canje de deuda sin pasar por el Congreso, resumiendo un poco. No, es ahí, después vamos a avanzar. Es complicado eso, profe. Sí, y es una señal política fuerte en medio del debate por el proyecto de presupuesto 2025, tal cual. donde están contemplados también pagos de deuda para el año entrante. Tal cual. Proyectos que viene demorado el debate en comisión, hay que remarcarlo esto también, porque iba a estar presente esta semana el ministro de Salud, estamos hablando de Lugones, en la comisión de presupuesto y se suspendió hasta nuevo aviso por problemas de agenda. Se estima que va a estar la semana próxima en el Congreso el ministro de Salud junto con el secretario de Trabajo Julio Cordero. Así que esa es un poco la agenda que maneja el presidente de la comisión de presupuesto, José Luis Espert, para después sacar dictamen y con la intención de ir al recinto antes del 25 de noviembre en el debate del presupuesto 2025, si todos los tiempos parlamentarios lo permiten, ¿no? Es toda una historia, ¿no? Sí. Toda una historia. Bueno, pasa que no es que me desconcentré. De pronto la agenda parlamentaria va a tener este encabezamiento, ¿no es Es un cierto? tema del día. Vos me veías buscando, chequeando, Sí. estaba revisando, no equivocarme, en el tema del DNU. El DNU 846 figura como de pensiones, de jubilaciones, un DNU extenso que salió hace unos meses y que en una parte de ese extenso articulado tiene la posibilidad de que el Ejecutivo tome deuda sin pasar por el Congreso. Eso es lo que... O sea, son dos temas, ¿no? Sí, dos temas. Vale decir, el tema del dictamen por el nuevo régimen para avalar los DNU por parte del Congreso y por otro lado el rechazo o el eventual rechazo que están pidiendo para... Claro, el tema del canje de deuda les va a complicar. el decreto de... Les va a complicar. Hay unos pagos importantes que hay que hacer en el 2025, los primeros meses, de una manera importante. Espera. Todo bien, todo bien. Y ¿sabes qué? Yo bajé la ruedita. Vayamos a... Ahora perfecto. Vamos a Córdoba, que tengo ganas de ir a Córdoba. Ahí va. Don Oscar Agós Carreño. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está usted? Sí, buenas tardes, gracias por la invitación.
No, gracias a usted por ayudarnos a pensar en voz alta. Usted vive en la Bueno, ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba. así es. Es lindo Córdoba. Hermoso Córdoba. ¿Y qué es Encuentro Federal? Que yo no entiendo nada. Cuénteme, por favor. Bueno, un bloque que tiene una gran impronta justamente de los temas federales, es decir, gran parte de nuestras discusiones tiene que ver con representar los intereses del interior, de las provincias que representamos y en general con la gran mayoría de los diputados no son de Lamba dentro de nuestro bloque y eso nos Claro, da ahí va. Y una digo, gran ¿en qué visión se de... diferenciaría, así yo puedo comprender a los peronistas, bueno, ahora los peronistas, Unión por la Patria, justicialistas, bueno, qué sé yo, radicales que hay de todo tipo y color? Digo, ¿en qué se diferenciaría Encuentro Federal más allá de pertenecer a diferentes provincias y sus reclamos legítimos? Bueno, nosotros algo que nos une es la idea de dar gobernabilidad al gobierno y al mismo tiempo poner los límites cuando los traspase. Es decir, Ah, estamos dentro de lo que nos consideran dialoguistas dentro de la mirá oposición qué bueno, mirá qué bueno. y no buscamos, digamos, ser ni serviles al gobierno, pero sí darle las herramientas como Ahí hemos va, trabajado en la ley bases, que hemos ahí trabajado va. muchísimo para darle esa herramienta, pero que no sea la herramienta como llegó. Porque, por Y ejemplo, digo, y frente a todo eso, ¿qué actitud van a tomar individualmente y en grupo frente a un ejecutivo que veta las voluntades colectivas? bueno, nosotros estamos empujando las insistencias en esos casos, intentando conseguir los números. Es difícil conseguir el número de 2/3 con lo polarizado que está todo dentro de la Cámara, pero particularmente ahora somos uno de los firmantes y los que están impulsando, particularmente yo lo estoy haciendo, la modificación de la ley de DNU. Por lo tanto, vamos a seguir intentando poner los límites razonables y jerarquizar al Congreso, porque Ajá, creemos que además eso ayuda a los argentinos y al propio gobierno, ya claro, que no es lo mismo que los cambios salgan por leyes a que salgan por DNU y que puedan ser naturalmente. cambiados por un nuevo presidente, por ejemplo. Voy a compartir con usted una noticia de último momento. Aquí mis colegas, tanto Martín Di Natale como Marco Giorgetti, y una pregunta, por favor, a Carreño. Diputado, está hecho el pedido de sesión justamente para este tema de la reforma de la ley de DNU. Si nos puede explicar brevemente cómo quedó el dictamen y qué buscan modificar, porque entiendo ha tenido una participación importante en la confección de ese dictamen. Usted y su bloque, obviamente. Así es, hace media hora habremos metido el pedido de sesión para el martes que viene a las 15 horas. El dictamen que hemos acordado entre todos los bloques, muchos proyectos, la base es un poco un proyecto mío, pero tuvimos en cuenta todos los proyectos que dando vuelta, incluso los que perdieron estado parlamentario. Y lo que nos une a todos y que es el corazón de la ley en las modificaciones son, por un lado, que sea, digamos, que no tenga mayor jerarquía un DNU que una ley, porque hoy con la firma del presidente no hace falta que participe nadie más, mientras que para que haya una ley tiene que haber una cámara que después y una segunda cámara que ratifique una ley. Esto es inconstitucional claramente y es como mal viene funcionando. Por lo tanto, el primer cambio sería que con que una de las cámaras rechace el DNU sea al igual que con una ley, que no tenga vigencia. Y el segundo cambio, que es tomado del modelo brasilero, que le funciona bastante bien, es poner un plazo para que el Congreso ratifique, porque hoy el presidente firma un DNU y se echa a descansar con el hecho de que y sacó una ley sin necesidad de hablar con el Congreso. Bueno, este cambio lo que hace es que tenga un plazo para lograr una ratificación, por lo tanto, se transforma en una medida provisional al principio, así se llama el DNU en Brasil, una medida provisional, y si quiere que continúe con formato de ley, tiene que convencer a que el Congreso lo ratifique. Martín Di Natale, por favor. Diputado, ¿cómo le va? Está en medio de todo esto el debate del proyecto de presupuesto 2025 que mencionábamos recién, con la idea del Gobierno Nacional de mantener el déficit cero y evitar, obviamente, que aumente el gasto. Y por otro lado, para mantener esta receta que quiere continuar el presidente Milei, se ha propuesto, por un lado, la eliminación de las PASO para reducir fondos a los partidos políticos y por otro lado el tema de canje de deuda por obra pública. ¿Ustedes en estos casos avalarían este proyecto de presupuesto, estos puntos que
ha propuesto el Poder Ejecutivo, los apoyan en el debate que se va a dar en la Cámara de Diputados? Bueno, en este punto tenemos que ser serios o más serios que el gobierno en cuanto a dos cosas. Uno, el gobierno no está impulsando el presupuesto de la forma, con el impulso que se esperaría. Digamos, había una reunión esta semana que fue cancelada, el propio gobierno llamó a una reunión informativa, después la canceló, el ministro titular de la cartera de Economía no apareció por el Congreso y parece que no va a aparecer. Y no ponen fecha para dictaminar, por lo tanto es el gobierno el que no está empujando como debiera su propio presupuesto. No sabemos los motivos, nosotros vamos a hacer lo necesario para que haya dictamen, para que haya presupuesto, y estamos de acuerdo en que tiene que ser con déficit cero. Ahora, muchos de esos cambios que usted bien dice, el gobierno los ha tirado en la prensa, o los ha tirado por Twitter, o los ha hecho trascender a través de off. Y el documento escrito que tenemos que presentar, que tenemos presentado, no tiene todas esas cosas adentro. Por lo tanto, esperamos que el gobierno, y si no, nosotros haremos lo necesario para impulsarlo, bueno, se siente y todos estos cambios y otros que estamos proponiendo aparezcan realmente en un texto, en un bosquejo, como se hizo en la ley bases. Y cuando trabajemos sobre ese bosquejo, esperemos dictaminar porque nosotros creemos que tiene que haber una hoja de ruta, que tiene que haber un presupuesto. Eso es necesario porque los mercados nos están mirando, porque la Argentina no puede tener dos ejercicios sin presupuesto y por eso entendemos que tenemos que impulsar lo que el gobierno no está impulsando si es necesario. Eso significa que podrían incluso hacer un pedido de sesión por el presupuesto desde la oposición, porque quedan pocos días para dictaminar y se está por terminar el periodo ordinario de sesiones, va a empezar a depender del gobierno una extensión. Primero nosotros vamos a impulsar en el marco de la comisión, es decir, porque las comisiones se están reuniendo, no de la forma que esperamos, pero está funcionando. Por lo tanto, vamos a insistir a través de la comisión y no descartamos otro tipo de cuestiones que tengamos que definir para poder tener un presupuesto. Ahora, vamos a intentar, porque no queremos tampoco hacerle el presupuesto al gobierno, no corresponde, nunca la Ok. oposición le hace el presupuesto al gobierno. Ahora, el presupuesto que mandan, en las cosas no racionales, tiene que tener algunas modificaciones. Es por eso que vamos a insistir desde la comisión en primer lugar y si no tenemos ninguna alternativa, estamos pensando en hacer alguna especie de emplazamiento para que se obligue a la comisión a dictaminar y que entremos con un dictamen en el que queremos que participe y además que lo lleve adelante el gobierno porque, le insisto, el presupuesto es lo que va a utilizar el presidente como su hoja de ruta. Y ahí es donde nosotros queremos que esté el déficit cero, pero que esté el gobierno comprometido con cumplir su propia ley. Digo, porque es complicado. El año que viene Argentina tiene importantes compromisos de deuda y evidentemente yo soy un ignorante, pero está tratando de saltar el Congreso para hacerlo según sus necesidades, ¿no es cierto? Es complicado el tema. Y aparte hay un tema de seguridad jurídica y seguridad Claro. económica. Insisto, si queremos salir de una tremenda crisis que nos dejó el kirchnerismo, que estamos de acuerdo que hay que salir y hay que hacer lo necesario, tiene que ser con el Congreso funcionando, no puede haber estos eternos bloqueos de que no acepta las leyes del Congreso el presidente y las veta todas. También el Congreso tiene que ser responsable de no poner palos en la rueda de la gobernabilidad y yo creo que estamos con más problemas del lado del Ejecutivo para eso. Bueno, necesitamos que el Ejecutivo se siente a conversar, que acepte que algo de la agenda también la puede marcar el Congreso de la Nación porque es un poder del Estado, y temas como las universidades, temas como la educación, temas como la calidad institucional, son temas que está bien que el Congreso dé batallas para corregir eso que el gobierno no le presta mucha atención. Marcos. Diputado, una más de mi parte. Hace poco presentó un proyecto por la gestación por sustitución. Hubo también noticias judiciales en las últimas semanas sobre el tema. ¿Qué propone usted con esta iniciativa? Bueno, creo que tenemos que salir a veces de las coyunturas en el Congreso y particularmente este es un tema que hay muchos argentinos que la están pasando mal. Algunos que tienen el conocimiento y el dinero consiguen que vía judicialmente se les autorice a incumplir el Código Civil y es por eso que yo presento un proyecto de ley para que todos los argentinos que quieran y lo necesitan puedan utilizarlo. Básicamente el proyecto que propongo es, en primer lugar, modificar el Código Civil, que actualmente aún el Código Nuevo dice que madre es aquella que tenga un hijo a través de un parto. Necesitamos actualizar esa forma de ver la maternidad y establecer otros mecanismos. Además de modificar eso, porque con solo modificar eso podríamos generar no las condiciones ideales respecto de los intereses del menor ni de una mujer gestante que no sea la madre, es que establezca una serie de criterios y requisitos
para garantizar que se cumpla, o digamos que no se abuse de una mujer vulnerable para que termine prestando su vientre y sea la gestante, y para que en ningún momento se dañen los derechos más básicos que tenga el niño por nacer en este caso. El mayor foco de discusión de este proyecto, que es el que tiene la mayoría de estas leyes en el mundo, es si se admite o no, además de la sustitución de vientre altruista, es decir, gratuita por solidaridad o amistad o familiaridad con la pareja que no puede concebir. Además, que se permita algún tipo de promesa remunerativa a la Claro. madre. Bueno, esa es una discusión compleja. En el mundo hay países que lo han optado a ambos sistemas y otros que solo tienen el altruista. Por ejemplo, Uruguay y Brasil tienen solamente el altruista. Lo que es cierto es que en todos los países donde solo hay un sistema altruista, termina existiendo por fuera de la ley muchísimos casos donde hay una remuneración que no queda blanqueada en la situación y se termina vulnerando muchas veces los derechos de las mujeres. Por eso yo propongo blanquear esta situación y ponerle muchas reglas que protejan a la mujer de la mejor forma posible, pero estoy de acuerdo de que es un tema delicado, que hay que conversarlo con técnicos y ver los plafones políticos que puedan haber en los distintos bloques para que se trate este tema. Diputado Carreño, muchísimas gracias por este ida y vuelta con Diputado TV. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Al igual. Bueno, ahí abrimos el juego. Una Varios opinión temas. muy clara, muy precisa. Varios temas, ¿eh? Bueno, Por hay eso. una señal clara de que van a apoyar el presupuesto y de que por lo menos este sector dialoguista de la oposición no quiere dejar de que la Argentina no tenga un presupuesto, digamos, como ocurrió en este año, donde se viene prorrogando el presupuesto del año pasado. Porque, como dijo el diputado Carreño, es un mensaje a los mercados, no sería una buena señal a los inversores que la Argentina no tenga esa hoja de ruta que significa el presupuesto, y porque también permite establecer ciertos parámetros de control del Congreso a lo que vaya a ser el gobierno nacional con las cuentas públicas, ¿no? Sí, y no es un dato menor, pero el año que viene es un año electoral. Claro. Y sobre todo para el Congreso, que es la renovación de las bancas, de la mitad de las bancas en diputados. Obviamente hay un interés, no solamente de Encuentro Federal, sino de la mayoría de los bloques de la oposición, porque el presupuesto termine siendo aprobado en el Congreso y no se vuelva a la situación de una prórroga como se asistió este año. Y hay una declaración de los últimos días del jefe de gabinete Guillermo Franco, donde dijo, bueno, si el Congreso no lo aprueba y no llega con los tiempos, volveremos a tener otro año con prórroga, como quitándole dramatismo a esa situación desde el Sí, hay un Ejecutivo. mensaje, sí, es cierto lo que decís, Marcos. Hay un mensaje que hay que tratar de descifrar del jefe de gabinete Guillermo Franco, porque por un lado dice, bueno, hay que ver si dan los tiempos, si no dan los tiempos, qué hacemos si no tenemos proyecto de presupuesto, y por otro lado dice, no vamos a convocar a sesiones extraordinarias. Sí. ¿No? Deja abierta esa posibilidad que parecería ser que por un lado es un elemento de mayor presión al Congreso para que acelere los tiempos del debate acá a fin de noviembre, o directamente la decisión es, bueno, termina noviembre, como la oposición no logró un acuerdo, el gobierno sigue sin presupuesto, Sí, prorrogando lo que hay. esto no es mi lectura, sino es información de cómo han tomado estas declaraciones en el Congreso. Claro. Han sido tomadas por ese lado, una presión de parte del Ejecutivo para que el Congreso tenga mayor celeridad en la aprobación del presupuesto, y no solamente en la Cámara de Diputados, en el Senado, al que le va a quedar muy poco tiempo. Total. Si no hay sesiones extraordinarias. Prácticamente, y ayer me lo confirmaba un senador hasta del propio oficialismo, están trabajando en escenarios extraordinarios en el Senado, porque si no, casi que estaríamos descartando Sí. la posibilidad de que sea aprobado. Aún así, trabajando en extraordinarias, el proyecto de presupuesto que llegue al Senado, lo que plantea el oficialismo es que sea prácticamente a libro cerrado, es decir, no permitirían que haya alguna modificación porque esto retrasaría aún más el debate y llevaría el tiempo hasta más allá de diciembre, cosa que hasta ahora nadie quiere que sea de esta forma. Con lo cual, si se logran los tiempos en diputados, se traslada al Senado, siempre y cuando haya llamado a ampliación de ordinarias, prórroga de ordinarias o llamado a extraordinarias. Claro, Estamos puede haber hablando, prórrogas ¿no? ordinarias, que es lo que pasó también los últimos años. Claro.
y no es estrictamente un periodo de extraordinarias, así que podría bien suceder esa situación. Pero qué raro que en el Senado no pasa nada, ¿no? El En Senado el Senado no pasa nada. no pasa nada, sí. No, está No pasa previsto, nada, estamos en el estaba mes de previsto noviembre. una sesión por el tema de los 150 pliegos a jueces. Ah, En sí, el algo vi medio- ayer. Sí, claro, incluso lo vi al propio vocero anunciarlo. Y qué sé yo. Ah, no sé. pero en el medio de eso, claro, se cuela que llamar a una sesión por este tema inevitablemente va a generar también el debate de las vacantes de la Corte, ¿no? Que son Claro. las propuestas que tiene el Gobierno Claro. Nacional de García Mancilla y Lijo, que hay una fuerte polémica alrededor de eso. El oficialismo no está llegando todavía a los 2/3, con lo cual está frenado ese debate, ¿no? Sí, y tiene fecha la visita de Guillermo Franco, justamente que estamos hablando de él, para el 27 de noviembre. Eso sí está confirmado en el Claro. Senado, pero sí hace unos meses que no hay sesiones en el recinto. Ha habido algunas comisiones, pero tampoco dista mucho del movimiento y la actividad que estamos viendo en el Congreso. Obviamente, desde que vino el presupuesto, esa ha sido la prioridad. También el Senado ha estado trabajando en espejo, se ha visto muchos senadores participando como oyentes en las Yo comisiones digo, en las a que vinieron todo esto, ministros. a todo esto, ¿no piensan para sumar a la Corte Suprema una mujer? ¿Qué están esperando? Nadie sugiere, porque todo el mundo habla de La libertad, vicepresidenta lo igualdad, sugirió. fraternidad, de todo lo que quieran. Nadie habla de una mujer en la Corte. Bueno, se empezó a mencionar en la Casa Rosada esta semana la idea de una mujer. Pero, a ver, ¿es No está necesario que todavía. venga Aladino a despertar la conciencia colectiva? Y esto va más allá de las marchas o no de las marchas, de la justicia o no de la justicia. Hubo un periodo que tenías dos mujeres, una que falleció y una que se jubiló. Sí. La que falleció, ¿cómo se llama? Aytón de Nolasco y Carmen Argibay. Carmen Argimay, Carmen pero Argibay. una mujer del derecho extraordinaria, eximia, falleció. Y la señora Hayton Hayton, que se fue, volvió, entró y después se jubiló. tuvo una prórroga. Y Pero digo, Hayton una no. mujer con las académicas maravillosas que tiene la República Argentina, con gente de una excelencia intelectual. bueno, es uno Bueno, de los temas muchachos, es uno de los temas que ha trabado la me situación. en hablan el de Senado. igualdad, libertad y fraternidad. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? El corporativo de mujeres del derecho no lo ha pedido. Toda la sociedad en conjunto. Cierto. Yo quiero una mujer ahí en la Corte Sí, Suprema. claro. Lo ha pedido la vicepresidenta, que es del propio espacio político del oficialismo. ¿Es escuchada la vicepresidenta? No, bueno. No se claramente. le pregunto, Hay qué sé alguna yo, diferencia. yo estoy muy poco Bueno, en el es la Senado. vicepresidenta, ¿no? Hay que poner las cosas también en el lugar institucional que le Bueno, corresponde. yo hoy estuve hablando con algunos colegas, jovatos como yo, incluso jovatos dentro del periodismo estadounidense, norteamericanos ellos, estadounidenses, que algunos me dijeron que el gran triunfo de Trump tiene que ver también con esto de la masculinidad. Vamos y venimos. Estás en Diputado TV, no te vayas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique.
Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? Ahí estamos. Un día fresco hoy, ¿no es cierto? Sí, sorpresivamente fresco, ¿no? Un día fresco. Más allá de la respuesta oficial por el triunfo de Trump, ¿pasó algo con los números argentinos? Digo, los bonos y el dólar. Bajó el riesgo país. Perforó los 900 puntos ayer
Sí, y aumentaron las acciones en la bolsa, hay un efecto Trump claro, porque bueno, aparte hay confianza en los mercados. Un alineamiento muy mercados. explícito del presidente Javier Milei con... Sí, el saludo incluso Exactamente. personal. Está previsto que haga el un viaje presidente antes de la Asunción. antes del juramento. Exactamente. Y Antes después en la Asunción, naturalmente, estamos hablando de enero. Y Estamos hablando de enero, hace mucho frío. Y este evento partidario de la derecha, donde Milei fue cuando ya era presidente, creo que viene aquí en diciembre. Tiene sede en Buenos Aires. Viene la italiana, la Meloni viene. Giorgia Meloni. Meloni viene después de la cumbre del G20, Claro. que es el 17 y 18 de ahora de septiembre en Que Río de también- Janeiro. Que también tiene muy buena Y relación. previamente a eso viene Emmanuel Macron a Buenos Aires. Estamos hablando del presidente francés, cumbre del G20, donde va a estar Milei, todos los presidentes del G20, va a haber bilaterales con varios presidentes. Se estima que Milei lo va a ver a Xi Jinping, presidente de China, y después volverían para aquí Meloni y Milei para estar en una visita oficial de la primer ministro de Italia. Yo digo, miro, si Trump lo que pretende y su gran convocatoria es cerrar fronteras en el sentido vamos a producir nosotros, vamos a competir, vamos a consumir lo que vamos a dar trabajo, pero va a ser difícil, digo, en un mundo complejo, transnacional, qué sé yo, que no consuman los tornillos de China, qué sé yo. Sí, y otro efecto que también se conoció ayer, que es judicial, que esta jueza Presca está en el Él tema tiene de, una causa pendiente. está en el tema de YPF, hizo un fallo favorable ¿Qué pasó ahí? a Argentina porque Favorable. sí, Sí. favorable, sí, para que no se le embarguen acciones de YPF Claro. al O país. sea, para que ese fondo no tome acciones de YPF, la justicia norteamericana Pensar, dio digo, lugar. que a la Argentina, por su deuda externa, nos embargaron la fragata. Bueno, nos embargaron, por supuesto, la fragata. ¿Te acuerdas de la fragata? Sí. En Ghana, En Ghana. ¿Conoces de África? No, sí, conozco Sudáfrica, pero no Pero Ghana. no, otros países. El puerto de Accra era. Estuvo varada como 3 meses. 3 meses. Sí, señor. Bueno, Por un fondo buitre era eso. por un fondo juicio, que era un fondo de Nueva York, en realidad. Exactamente. De un juez de Nueva York. Me hace recordar. ¿Puedo hacer un recreo de un minuto, directora? Sí, claro. Un día me puse a dar toda una explicación sobre esto, qué sé yo. Sabía de eso. Entonces me llamaron la gente de Telefe, de Yayo y compañía, para hablar sin saber. Y lo voy a subir hoy eso. Creo haberlo visto. Hablemos sin saber de los fondos buitres. Ah, no. Y aparecieron los muchachos. No. Gracias por el recreo. Bueno, a ver, el presupuesto quien opinó también es Paula Penaca, la diputada. A ver, Paula, ¿qué dice? Bueno, en primer término es importante la comisión porque justamente amplía las voces que pueden escucharse en el marco del debate del presupuesto, que como vos bien decís es una de las discusiones centrales que tiene el Congreso de la Nación porque plantea cuál es el plan de trabajo y la disposición de recursos, ¿no?, del gobierno para el año próximo. Y aquí la verdad que se han podido escuchar muchas voces que en la Comisión de Presupuesto no se estaba pudiendo, solamente se estaba pudiendo escuchar la voz del oficialismo y sus planteos en torno a un presupuesto que nosotros consideramos desde nuestro bloque que es un presupuesto de ajuste. Entonces le dimos voz aquí en la comisión a todos los sectores que van a ser ajustados, que van a ser perjudicados por ese plan de ejecución presupuestaria que el gobierno de Milei trajo al Congreso. Reafirmar un análisis presupuestario general que tiene que ver con que está viendo desde el gobierno algunas proyecciones que consideramos que no son correctas en términos de crecimiento, en términos de tipo de cambio, en términos de inflación, ¿no? Una inflación proyectada que implicaría una inflación anual de acá hasta
fin de año del 1%, y claramente esa no es la realidad. Luego, la posibilidad de que esta regla fiscal termine generando mucha discrecionalidad de parte del presidente y que pueda recortar partidas que incluso hoy están asignadas por leyes específicas que son derogadas en este presupuesto para después poder utilizar esos recursos para el pago de la deuda. Eso creemos que va a ser muy perjudicial, sobre todo porque esos recortes, esas derogaciones de artículos de leyes están direccionadas hacia el sector de la ciencia, de la técnica y de la educación. Ese análisis lo compartieron casi todos los centros de estudios económicos que estuvieron aquí hoy. Y luego, bueno, escuchamos finalmente al sector cooperativo, que también va a ser uno de los sectores perjudicados y que en muchos casos, como recién hablaba un integrante de una cooperativa de la provincia de La Pampa, garantizan el acceso al agua, a la electricidad, o sea, ¿no? Dan servicios esenciales para los ciudadanos y las ciudadanas. Entonces, creo que esto enriqueció, que ojalá el presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Espert, tenga la capacidad de abrir la escucha. No tengo mucha expectativa porque últimamente no dejan ni que hagamos intervenciones los diputados de los bloques opositores, pero me parece que ha sido una buena instancia, y también reconocer que han estado presentes diputados y diputadas de otros bloques, ¿no? No solamente de nuestro bloque, que ha sido el que convocó a las comisiones. Bien, ahí está muy clara. Bueno, don profesor Di Natale, ¿qué tiene preparado? Bueno, vamos a hablar, hay varios temas, ¿eh? Por ejemplo, Marco Giorgetti. Aguárdeme. Por favor. Aguárdeme. Vaya preparando los colores y la pintura. Después nos va a contar dónde, para aquellos que viven en Buenos Aires y están cerca, ver una muestra inolvidable, entre otros, de las obras del profesor Di Natale. Don Marco. Vamos con presupuesto. Como dale, por favor. Escuchábamos a la diputada Penaca, seguimos en esa línea. Algo hemos conversado. Vamos a sintetizar en placas desde dónde venimos y cómo estamos en el tema presupuesto, ya encarando el último mes del periodo ordinario. 15/9, recordemos, todo inicia con la presentación de Javier Milei en el recinto de la Cámara de Diputados, un hecho inédito, con el presidente viniendo por primera vez a la presentación de un presupuesto en una especie de asamblea legislativa que reunió diputados y senadores en el recinto de la Cámara de Diputados, y además fue un domingo y por la noche, porque el 15/9 cayó domingo este año y no movieron esa fecha tradicional donde se presenta el presupuesto, porque es el límite que impone la Ley de Administración Financiera. 8/10 comenzó el debate, apenas unos 15, 20 días después de la presentación. Ya empezaron a asistir los funcionarios, en este caso del Ministerio de Economía, Pablo Quirno y Carlos Buberman, personajes y funcionarios importantes de la cartera, viceministro y secretario de Hacienda, ambos a cargo de las cuestiones técnicas más importantes que envuelven al presupuesto. Respondieron durante varias horas las preguntas de los diputados. Luego empezaron a venir el resto de los funcionarios y las carteras. La ministra Patricia Bullrich, el secretario de Turismo Daniel Scioli, también en uno de los encuentros más importantes, y los secretarios del Ministerio de Capital Humano, que fueron de Niñez, y también una reunión especial dedicada al tema de educación con Carlos Torrendel y también Alejandro Álvarez, que es el encargado de la administración de la Secretaría de Universidades. Esta semana, además, estaba prevista la presencia del ministro de Salud, Mario Lugones, y fue suspendido, iba a ser este jueves desde las 11, fue suspendido por problemas de agenda del ministro y fue postergado sin fecha confirmada todavía para una nueva visita. Firma del dictamen, que es la consulta, es la inquietud, y por estas horas la pregunta que se hacen todos los bloques de la oposición, como hablamos también recién con Agos Carreño. Hay tiempo hasta el 20 de noviembre si se respetara el periodo ordinario, si no hubiera extensión o prolongación del periodo ordinario, porque la firma de los dictámenes en las comisiones tienen que darse hasta 10 días antes del final del periodo ordinario, que es el 30 de noviembre. Hasta ese momento tenemos todavía tiempo para la firma del dictamen, que todavía el oficialismo no tiene una hoja de ruta ni una fecha concreta para la firma del dictamen en las comisiones. ¿Sesiones extraordinarias, sí o no? El gobierno dijo, en voz del jefe de gabinete Guillermo Francos, que no piensa en este momento en ese escenario,
y dijo que si no se llega con los tiempos no hay problema, el gobierno ya ha funcionado este año con presupuesto prorrogado y si el Congreso no sanciona el presupuesto volverán a hacer lo mismo. En este marco el Senado trabaja con la idea de extraordinarias. Dicen que por lo menos en la hipótesis que tienen en este momento los tiempos creen que les va a meritar un tratamiento en diciembre del presupuesto 2025. Hasta ahora no se ha hablado en las comisiones, más allá de las consultas que se han hecho a los distintos funcionarios que han pasado y que repasamos recién. Sí, el bloque radical, de Nueva Cívica Radical, tras un encuentro de coordinación parlamentaria en Casa Rosada con funcionarios del gobierno, confirmó que recibió el compromiso por parte del gobierno de quitar 2 artículos. Uno, el 69, que habla de la movilidad jubilatoria. El artículo que habla del PBI en educación, no es el 69, perdón, el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional dice que el presupuesto en educación debe ser del 6%. Eso se suspende en el presupuesto 2025 que mandó el gobierno, y la Unión Cívica Radical consiguió tras negociaciones que eso fuera apartado. Lo mismo con un artículo que suspende los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Ciencia y Tecnología, que pone también un marco similar de inversión en esa área del 1% del PBI escalonado hasta el 2032. Eso, según la Unión Cívica Radical, esos 2 artículos que ponían límites en los gastos en estas 2 áreas fueron comprometidos del gobierno, que lo van a quitar. Productora, directora. ¿Viste que hubo una reunión de radicales con el presidente? De gobernadores. Con gobernadores. Gobernadores radicales. Ok. Sí. Los colegas le preguntaron, ¿hablaron de Alfonsín? El presidente lo trató de golpista. Sí, pero ya lo conocemos al presidente. Los colegas volvieron sobre el tema. Pero, ¿hablaron de Alfonsín? No, miramos para adelante porque la Argentina necesita mirar para adelante, porque los proyectos y qué sé yo. Dije, bueno. Musarela. Después tengo un texto, a usted le va a gustar, y a usted también, pero a usted también le va a gustar mucho. Un texto de Víctor Hugo. Víctor Hugo fue un gran escritor francés, que entre otras cosas escribió Los Miserables, sobre Napoleón. Que el hombre, Waterloo fue una batalla que perdió el emperador francés frente a los ingleses. Pero ¿por qué él antes había perdido? ¿Qué tiene que ver con esto de ganar y perder? Vos lo ves eufórico a uno, a otro, al presidente de los Estados Unidos. Víctor Hugo era un hombre muy cristiano, espiritualmente muy cristiano, pero habla del poder chiquitito que tenemos los hombres en la vitalidad, ¿no es cierto? Pero después se los voy a leer. Es muy interesante. Cualquiera y cualquier cosa que hagas, el poder efímero de los hombres, ¿no? Hablando del poder efímero de los hombres, digo, aquellos que tuvieron ayer la potestad de dejar a miles de personas adentro de una nave. Mira que yo defiendo derechos del trabajo, pero no en el cautiverio de otros. Y entonces en la política uno toma una cosa, después otra. En la potestad chiquitita, yo hoy tengo la potestad de dejarte ahí adentro y no entregarte la valija. Igual te agarra una rebeldía incomprensible. Sí. Bueno, profe, ¿qué va a hacer con la vida? Interesante, lo que usted menciona, Bon. No sé, pero es así. Lo de Napoleón y lo de... Bueno, mientras si usted va a anticiparnos, yo voy a buscar el texto. Lo voy a repensar. ¿Tiene algo? Dígalo. Sí, por supuesto. Tenemos en tiempo. Me permite, director y productora. Vamos a hablar de la visita del titular de la Auditoría General de la Nación a la Cámara de Diputados.
en un contexto donde estamos hablando de auditorías a las universidades, en un contexto donde los organismos de control, llámese SIGEN y Auditoría General de la Nación, están también puestos en tela de juicio, sobre todo en el caso de la auditoría, porque los informes de auditoría y control que se llevan adelante, la auditoría, recordemos, depende del Congreso de la Nación por mandato constitucional, pero los informes se hacen post mandato, o sea, post gestión. El problema es que hay muchas auditorías que tienen retrasos de más de 2 o 3 años. Sí, escuchó bien, 2 o 3 años. Es decir, muchas veces incluso se va un gobierno y todavía no lo auditaron. Sí. Esto es lo que ocurre muchas veces con la auditoría. Es un debate largo y extenso, es el mandato que tiene la auditoría. Hay quienes dicen que hay que modificar el reglamento o la ley para ver cómo se ajusta a los tiempos la auditoría. También es cierto que una auditoría no se puede hacer en 10 días. Claro, obviamente. Estamos hablando de auditorías que llevan su tiempo, son técnicas, auditorías contables, auditorías de control muy exhaustivo que obviamente no se hacen de un día para el otro, pero de un día para el otro a 3 años sí, hay un plazo no hay significativo, ¿no? Pero bueno, estuvo Juan Manuel Olmos, quien es hoy el presidente de la auditoría. Recordemos que la AGN está en manos de la oposición cada vez que hay un gobierno, porque así lo indica la letra constitucional, y expuso en esta comisión mixta revisora de cuentas, una comisión bicameral, algunos de los objetivos del control que tiene la auditoría. Habló de la SIGEN, planteando específicamente que la SIGEN tiene que tener un control desde el Poder Ejecutivo, diferenciando de la Auditoría General de la Nación, que es el control que hace con la anuencia del Congreso de la Nación, y dijo que no van a entrar en una polémica con el Poder Ejecutivo si se van a considerar ampliar lo que más se pueda el control sobre las universidades. Esto tiene que ver justamente con la falta de controles que podía llegar a haber por parte de la AGN sobre las universidades o el manejo de fondos de las universidades, que dio lugar a un debate público posteriormente al veto presidencial a la ley de financiamiento de las universidades. Otra de las cuestiones que planteó Olmos es que detalló el plan de acción de la AGN, ahí lo vamos a ver en la próxima placa, que incluye en este plan de acción a 12 universidades nacionales, de las cuales se destaca la de Medicina de la UBA, por ser la casa de estudios más grande en cantidad de recursos, alumnos y docentes de todo el país. Recordemos que este fue uno de los blancos que eligió el presidente Milei también para cuestionar al manejo de fondos por parte de las universidades. Otro de los puntos que se plantearon ahí, el titular de la bicameral mixta revisora de cuentas, Miguel Ángel Pichetto, del Partido Encuentro Federal, habló de que se había reunido con el rector de la UBA, quien le manifestó la voluntad de habilitar la auditoría en esa casa de altos estudios. Es decir, acá hay un debate que se plantea porque la AGN en algunos casos no tiene jurisdicción para auditar las universidades, y es la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo, la que tiene injerencia sobre el control de universidades. En este caso hay una anuencia del rector, como dijo Pichetto, de la UBA, para que, más allá de lo legal, la Auditoría General de la Nación también controle las universidades. Bueno, esto fue todo parte de este debate en un contexto político, como decíamos, muy ríspido, en donde el Poder Ejecutivo se ha enfrentado a las universidades o a quienes controlan y manejan las universidades, y también a un sector importante del Congreso a raíz de aquel veto presidencial a la ley de financiamiento de universidades. Bueno, vino Víctor Hugo. ¿Cómo no? Estoy hablando de Víctor Hugo, el escritor francés, naturalmente. El escritor.
El escritor francés. Claro. No, porque alguno puede pensar Víctor Hugo Morales. El querido Morales, que también le mando saludos porque hoy es el Día del Periodista Deportivo. Exacto. Y después voy a dedicarme a hablar por teléfono a cada uno de los compañeros y compañeras. Les recomiendo el libro, hay una película también, hay una obra de teatro. Los Miserables. Claro. Muchas obras de teatro, sí. Mucho. ¿Ha estado en Nueva York usted? ¿Ha visto Sí, Los señor. Miserables? Pero no he visto Los No lo vi. Miserables, lamentablemente. Présteme la atención. Estimado Gustavo, présteme atención. Tiene que ver con el poder. Ayer vimos a un hombre eufórico de poder. Y el entorno del... A ver. ¿Quién tiene más poder? ¿Musk o Trump? Bueno, Musk es el hombre más rico del planeta, al menos occidental. Al menos occidental. ¿Qué es el poder? Napoleón fue un emperador. Se comió casi toda Europa hasta que llegó a lo que era Rusia. Y ahí perdió. Después pierde con los ingleses. Bueno. Cortito. ¿Era posible que Napoleón ganara esta batalla? Se refiere a Wellington, ¿no es cierto, profesor? Perdió contra los ingleses. Sí, claro. No. ¿A causa de Wellington? No. A causa de Dios. Víctor Hugo era muy creyente. No entraba en la ley del siglo XIX, presta atención a esto, un Napoleón vencedor en Wellington. Transmutá el concepto a días de hoy. Se preparaba una serie de acontecimientos en los que Napoleón no tenía lugar. De pronto, cuando vos te corren del lugar, la señora Kamala mañana, hoy, está en otro lugar. O cualquiera. Ya era tiempo que cayera aquel hombre. Su excesivo peso en el destino humano turbaba el equilibrio. Toda la vitalidad concentrada en una sola persona, presta atención a esto, el mundo pendiente del cerebro de un solo ser habría sido mortal para la civilización. Ojo, una sola persona creyéndose que es el dueño de la voluntad de miles. La caída de Napoleón estaba decidida. Napoleón incomodaba a Dios. Al final Waterloo no es una batalla, es el cambio de frente al universo. Es maravilloso pensar. Está todo bien la virtualidad, el chiche, el tutti frutti, lo que quieras. ¿No es cierto? Está bárbaro. Hoy me pipi. Yo también lo hago. Hoy salí a caminar y pero el melón con el corazón es otra cosa. Esto de omnipresencia. ¿Qué decía el francés ese? Donde yo me despierto sale el sol. El rey terminó. Robespierre. Yo me despierto. ¿Qué te pasa? Interesante. Y Napoleón que muere solo, triste en la isla de Es Santa una Elena. isla. La cantidad de solos. 1821. ¿Sabes qué? Me faltan algunos segundos. Ya voy, directora. Rivera fue un gran escritor argentino, Quilmes, y escribió el Farnar, el final de Juan Manuel de Rosas. Solo en una aldea cualquiera en Inglaterra. La revolución es un sueño eterno. No te vayas, estás en Diputado TV y algo más. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara.
En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones? ¿Cómo se piensa la inclusión? En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
Bueno, claro, ahí estamos en quórum. Estamos en 7 de noviembre. Para aquellos que recién sintonizan la señal, ¿puede usted reiterar? Porque también hicimos la entrevista con Agus Carreño, que lo ratificó. ¿De qué se trata la presentación? La noticia de esta mañana. Sí, por favor. Pedido de sesión para el martes 12 de noviembre, martes de la semana próxima. Firmas de Encuentro Federal, de Unión por la Patria, también del bloque Democracia para Siempre, pidiendo el tratamiento de los dictámenes que tiene que ver con la modificación del régimen de la ley de DNU. Es una ley, recordemos, presentada por Cristina Fernández de Kirchner siendo senadora en 2006 y que busca modificar actualmente la oposición los plazos y la forma en que se mantienen vigentes los decretos, en este caso que alcance con el rechazo de una sola Cámara para que caigan los decretos. Y además también buscan rechazar el DNU que habilita la posibilidad de tomar deuda sin pasar por el Congreso. Estos dos temas ha solicitado tratamiento en el recinto de la oposición. Este es el pedido, después tiene que venir la convocatoria oficialmente de la presidencia, pero el pedido ya está ingresado. Bueno, mañana es 8. Hoy hubo muchas reuniones de amistades, por ejemplo, con el Estado de Qatar, hubo una reunión de cultura. Estuvo el embajador de Brasil. Ah, eso es importante. Estuvo el embajador de Brasil. No deja de ser importante las otras representaciones. Bueno, digo, lo de Brasil es importante, porque aparte va a ser sede del G20 ahora en días ¿viste lo que pasó ayer en Brasil? Sectores políticos estaban muy enojados con Lula, porque parece que destinó mucho dinero a la campaña de la señora Kamala Harris. Es decir, apostaba no solamente me gustaría que, sino mucho dinero del Brasil fue a poner. Bueno, vamos a un encuentro a pensar en voz alta con nuestra diputada. Vamos con la señora Germana Figueroa Casa. Vamos a Santa Fe. Gracias, buena mañana. Gracias por ayudarnos a pensar en voz alta. Diputada, hoy esta mañana nos anoticiamos, por eso le voy a dar el pase a don Marco Giorgetti, y nos gustaría conocer su opinión, por favor. Buen día, buena mañana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Marcos, por favor. Buen día, diputada, buenas tardes también. ¿Cómo tomaron el tema de DNU, el tema de la discusión que plantea un sector de la oposición para modificar la ley actual que rige para los DNU? Hay un pedido de sesión, no sé si se enteró, ya presentado por los distintos bloques que han acompañado el dictamen de mayoría para el martes próximo tener sesión. Sí, me enteré, lo recibimos y la verdad es que con mucha preocupación. Primero decirte que vamos a hacer nuestra reunión de bloque, además va a haber una reunión de la mesa del partido del PRO también para tomar una posición sobre el tema. Es un tema del que lo hemos trabajado mucho, lo hemos hablado mucho porque la verdad es que esta ley de Cristina institucionalmente sabemos que no era lo mejor, pero la primera reacción es decir, no sé, 20 años casi de tener esta ley vigente, nunca conseguimos poder tratarla y justo en este momento de debilidad parlamentaria del gobierno, la verdad es que eligieron un momento especial para volverse institucionalistas. Esa es una reacción que uno tiene humanamente, ¿no? Pensarlo. Pero bueno, tenemos que ver qué vamos a hacer, desde ya que, bueno, quórum nunca damos para estas sesiones si no están convocadas por nosotros o acordadas en el Parlamento, así que en principio lo único que te puedo decir es que quórum no vamos a dar, la posición luego sobre la ley la tenemos que decidir en el bloque.
Aquí, a propósito también, el profesor Di Natale, hay una pregunta, por favor. Diputada, ¿cómo le va? La pregunta tiene que ver con el tema del presupuesto 2025 que se está debatiendo en la Cámara de Diputados y consultarle finalmente cuál va a ser la posición de su partido, si va a haber aval pleno o hay algunas objeciones puntuales que quizás se le vayan a hacer o que estén pensando, y si es así, cuáles podrían llegar a ser esas objeciones. Bueno, lo venimos hablando también, como lo que hicimos fue hablar con el Ejecutivo muchos de estos temas, les pasamos algunas preocupaciones, planteos. Por ejemplo, va a haber una modificación, una propuesta, vamos a ver si eso se da, por ejemplo, en el artículo primero, que faltaba, viste que se habla de qué pasa si los ingresos bajan, no hablaba de qué pasaba si los ingresos subían, y el presidente había dado una posición sobre eso. Eso se va a tomar. Hay discusiones, sobre todo a nivel de los gobernadores provinciales, ¿no es cierto?, con el tema de la deuda de las cajas, por ejemplo. Después también con el tema de los pisos para, por ejemplo, ¿viste? El 6% para educación técnica, bueno, ley de bosques, etcétera. Preocupación también, bueno, hay un planteo con la tasa de combustible, o sea, hay muchos temas que no están cerrados todavía. Entonces, en principio, a ver, digo, una posición general, es muy bueno que haya un presupuesto y que haya un presupuesto aprobado. No es bueno un presupuesto reconducido y menos por segunda vez. Se mencionó... digo... No, perdón, sí. Diputada, se mencionó la posibilidad de que se eliminen las PASO para que utilizar esos fondos para universidades o bien para obra pública e incluso recortar fondos del financiamiento de partidos políticos. ¿Eso ustedes lo avalarían? Bueno, vos sabés que fue raro porque nosotros habíamos tenido una reunión con el Ejecutivo donde habíamos planteado, bueno, por el tema de las jubilaciones, ¿no? De ese 8,1% que quedó cuando se empezó a hacer la actualización por inflación. Y planteamos que nos habían dicho esto y nos dijeron, no, pero eso no sirve porque uno necesita dinero que sea constante, esto es una vez cada 2 años. Y fue muy raro que después surgiera esto porque nos habían hablado como que no era un remedio, digamos, o una solución. Después, por lo que tengo entendido, yo no estuve en esa charla, pero es como que se iba a anunciar sin haberlo consultado, sin ver si había votos. Acá, viste que es cuestión de votos. Cuando nosotros planteamos, bueno, se puede gastar más en esto, ¿qué pasa con las universidades? Dicen, bueno, hay que bajar de otro lado, ¿no? Porque el déficit cero, innegociable. Y a veces no es tan fácil encontrar quién va a votar para bajar un gasto en otra cosa, ¿no? Entonces, fue medio raro, porque fue como unilateral, no fue hablado en el marco de estas charlas que se están teniendo. Para contextualizar, más allá de lo que ocurre aquí en el Parlamento, ¿cree que la elección del señor Trump podrá influir en los proyectos futuros de la Argentina? Bueno, sí, creo que no era lo mismo uno que otro. Estados Unidos igual tiene, digamos, gente de carrera. No es como nosotros que a veces cambia el presidente y cambia totalmente la orientación. Pero es cierto que Trump es más cercano a las ideas del presidente Milei, pero claro, genera una preocupación sobre todo con el tema de la protección, ¿no? Que él aplica aranceles. Entonces, quizás las oportunidades de exportación a Estados Unidos se complican no para la Argentina, sino para el mundo, pero sin embargo, sí se pueden abrir oportunidades, digamos, de algo que necesitamos mucho, que son inversiones, ¿no? Y dar estabilidad jurídica, que crean en la Argentina, luego de tanto tiempo de no creer, todo esto de la baja del riesgo país, puede ser abrir un lugar para empezar a recibir inversiones, que es algo que necesitamos. Nos falta infraestructura, nos falta capital, tenemos muchísima riqueza, pero no la explotamos. Y la verdad es que sería muy bueno. Diputada, aprovechando que usted el tema presupuesto, el tema económicos, sigue mucho. Otro de los temas incluidos en el pedido de la oposición es el DNU que cambia las condiciones para el canje de deuda.
La oposición también lo quiere llevar al recinto y busca rechazarlo. ¿Tienen alguna posición sobre ese tema? Lo vimos, tampoco, no lo hablamos todavía en el bloque, pero yo te puedo decir que desde que se empezó a aplicar la ley, hubo excepciones siempre. Dentro de la ley de presupuesto, un pedido determinado, pero la verdad es que son estas cosas que tenemos en las leyes, pero que después no se cumplen. Y lo que están pidiendo es tratar de darle un marco institucional, ¿no? A través del DNU. Hay algo puesto similar también en la ley de presupuestos, una discusión a dar. La verdad es que, de nuevo, ¿no? Son cosas que se venían haciendo y ahora todo el mundo está... que está bien, ¿no? Es respetable y aparte de la institucionalidad es muy importante. Pero hay que ver si se pueden cumplir, ¿no? Bien. Y nosotros necesitamos reformular nuestra deuda. Le digo muchas gracias, nos ayudó a pensar y gracias por su compromiso. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Bueno, a propósito y a partir también hay otra opinión de Rauschenberger y que dijo entre otras cosas. Bueno, gracias por invitarme a poder contar un poco, ¿no?, lo que sucedió en la reunión, una reunión plenaria entre Economía y la Comisión también de Análisis y Seguimiento de Normas Tributarias y Previsionales. Entendimos necesario tener una reunión para debatir y escuchar opiniones de especialistas y de expertos bajo el lema Argentina 2025, perspectivas económicas y tributarias. En ese sentido recibimos a representantes de la educación, de la ciencia, de la tecnología, a rectores que dieron su opinión sobre cuál es el impacto que tiene el presupuesto 2025 en sus ámbitos. También a representantes consultores de estudios económicos, especialistas en finanzas provinciales, que también nos dieran su mirada sobre la macroeconomía y el impacto en cada provincia, y también del sector productivo, representantes de pymes y de cooperativas que tienen una importancia singular en las provincias particularmente, ¿no? Y en todo lo que significa el sistema cooperativo en la economía social. Por un lado, si hablamos de lo que es todo lo relacionado con las universidades, tuvimos la exposición de rectores de distintas universidades de la Argentina, donde, bueno, en la queja o el planteo es la reducción que ha habido de los fondos universitarios en este año en particular, y bueno, lo preocupante es que esto no se agota en el 2024, claro, sino que, bueno, que ha generado el conflicto que hoy se está viviendo en el sistema universitario, sino que el conflicto o el problema sigue para el año que viene, porque el conflicto no se ha solucionado, y de la manera que, en la medida que no haya fondos suficientes para una mejora del presupuesto que se ha planteado por parte del gobierno nacional, va a ser complicado el año, digamos, el año educativo universitario para el 2025. Bueno, está el diputado Rauschenberger, hombre de La Pampa. De La Pampa, ¿cierto? peronista de La Pampa. Peronista de La Pampa. Yo me acuerdo, un hombre de La Pampa muy importante, ya fallecido, que después también tuvo responsabilidades en el Partido Justicialista, fue Marín. Marín. Y fue gobernador. Fue gobernador. Fue un hombre muy importante dentro del peronismo. Sí, claro. Marín. Sí. El otro día, ¿sabés de quién me estaba acordando? De Matzkin. Jorge Matzkin. Jorge Matzkin que fue un hombre muy importante. Presidente del bloque de diputados. En la década del 90. Exactamente, claro. Un hombre que... Sí. Un hombre de mucho peso. Mucho peso. Sí, claro. Es el que dice, si no me equivoco, Pichetto siempre cuenta, es de la generación de Pichetto. Contó un par de veces anécdotas de él ingresando al bloque, que Matzkin era el presidente del bloque de la bancada peronista de ese momento, y que en esa época el uso y costumbre era que no podías hablar si eras un diputado nuevito, no podías pedir la palabra en el recinto. Bueno, ordenaba el presidente del bloque y iban hablando los... Dolorosamente digo, recién hablábamos de cuestiones incluso familiares. En la mesa familiar de los domingos, donde venían tíos mayores, no digo abuelos, pero tíos mayores, los menores no hablábamos, ¿no es cierto? No. Los menores en la mesa familiar no se hablaba. Pues, si tenía la posibilidad de ir con los primos a otra mesa, si tenía lugar, pero si no era una mesa larga, comía lo mismo. Una cosa,
pero si hablaba un tío mayor o una tía, los pibes no hablaban. Pero no, Matzkin, volviendo a Matzkin, ¿no? Era Jorge Matzkin. un hombre de que imponía mucho respeto y con mucha gravitación política en su momento en los 90. Sí, claro. ¿Cómo? Sí, totalmente. ¿Saben qué encontré ayer que me mandaron? Año 2016. Yo, entre otras cosas, hacía el noticiero de la medianoche de América y de Cablevisión en simultáneo. La privatización, anunciando la privatización de aeropuertos y aerolíneas y compañía, qué sé yo. Vos ahora pasó mucho tiempo, pasó 18 años. Y pasaba de cosas... Claro, ayer Boquita ganó, siempre Boca gana, pierde, River gana, pierde. La política gana, pierde. Y la argentinidad. Y en el medio la argentinidad. ¿Cómo te va con la argentinidad? ¿Vos tuviste oportunidad de irte afuera en algún momento? Sí, pero bueno, es difícil, ¿no? También. Es difícil. ¿Vos tuviste posibilidad de irte afuera? Como posibilidad la podría haber explorado, pero nunca Decidiste que no. ¿Vieron ustedes Made in Lanús? Sí, claro. La película también, Ah. la que hizo Brandoni con el... No, y es interesante la serie de Campanella, Vientos de Agua. Ah, eso está bueno. Porque habla de ida y vuelta que hay. Es un muy buen trabajo. Es del 2001. Sí, claro. La crisis del 2001, donde se va mucha gente. Y como contraposición de eso, los que vinieron en los años 80, ¿no? Claro, inmigrantes y emigrados. Exactamente, muy linda serie, recomendable. ¿Qué sé yo? Todos tenemos 100 años de historia para atrás. Claro. 100 años para atrás. Y se repiten esos ida y vueltas. Pero ¿no? plenamente. Ayer estaba viendo lo de Valencia, trabajos comunitarios, ¿no? Trabajos comunitarios, porque la ciudad está lamentablemente lastimada de agua, barro y todo lo que trae la tragedia después. Y vi mancomunadamente todos paleando, ¿no? Todos paleando. Y había argentinos que hace 2 generaciones que ya están ahí. Y cuentan que están integrados. En una época eras el Sudaca, eras el Argento Sudaca. Pero la cosa ahora está un poco más integrada en algunas ciudades. Con algunas nacionalidades. Con algunas nacionalidades, por supuesto. Africanos o árabes o turcos no la pasan tan bien. No la pasan tan bien. Bueno, compañeritos lindos. Agenda parlamentaria por para favor, cerrar. Por favor. Sí, igual la semana que viene, 7 minutos. El martes a las 12, la Comisión de Discapacidad va a estar tratando temas varios, entre ellos asistencia económica mensual para personas con discapacidad que practiquen deportes federados y varios Qué proyectos grandes los de murciélagos, resolución. por ejemplo. Los murciélagos que son ciegos o no videntes, como quieras. Fútbol adaptado. Claro, y además adaptás esa pelota que tiene un cascabel. Sí. Y es maravilloso, es maravilloso. Eso va a ser el martes. El mismo martes, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías, una iniciativa para conceder amnistía a todos los delitos cometidos entre el 20... Proyecto polémico y hay que ver cómo... ¿Pero qué tipo de son los ¿Qué tipo de los delitos que... En la pandemia, ¿no? Por los decretos que fueron caracterizados como delitos. Claro. Eran en medio delitos de la porque pandemia. Había delitos porque estaban vigentes los decretos. Un fulano... Distanciamiento y aislamiento. Se fue a ver al papá y a la mamá con una tabla de barrenar en la Ruta 2. ¿Se acuerda del surfista? Ese. De Alberto Fernández, claro, ese. ¿A dónde va? Y yo voy a mi casa. Entonces usted infringió la ley Pirulo de la pandemia. Mientras Alberto Fernández hacía las festicholas. ¿No? Y esas cosas. Pero bueno. Y el mismo martes... Pero esa gente todavía está inculpada y está debe haber una procesada. causa judicial. Sí, yo creo que sí, hay causas, pero no sé si avanzaron mucho. Es un garronazo. Sí, claro. Es un garronazo. Sí. El mismo martes está la convocatoria a la sesión especial, claro, ¿no? es probable que estas comisiones o bien sean reprogramadas hay que ver. O suspendidas. ¿Puedo hablar de otra cosa? Y el miércoles, último tema, porque es la última... ¿Cuál es? Tema de agenda, la Comisión de Prevención... ¿Qué es eso? Una comisión plenaria de prevención y adicciones
con salud, familia, informática, legislación penal sobre el tema ludopatía. Ludopatía. Parece van, ser van por el dictamen. Va a haber dictamen. Van sí. por el dictamen para, lo hemos comentado el lunes pasado, no recuerdo mal, con Guido, que hizo un informe para prohibir publicidad, ponerle un marco regulatorio al tema de la publicidad de la casa de apuestas. ¿Usted tuvo dengue? No. Bien. ¿Usted tuvo dengue? No, por suerte. Bueno, aquellos que tuvieron y tienen que darse una segunda dosis, en menos de 30 días, la vacuna, que valía 40 lucas, igual que es una barbaridad. Digo porque recién hace un ratito me llamó un familiar, con prepaga, obra social, qué sé yo, 100 lucas. Una dosis sola. Only one. Only one. Porque tenés que aplicarte, ya la tuviste, pues si no, el riesgo en la segunda oportunidad es más difícil. Sí. Corres riesgo. Sí, sí. Pero aparte no hay. ¿Qué sé yo? No hay, ¿no? Tenés que anotarte en estos algunos centros distritos, vacunatorios. sobre todo del norte, habían adquirido algunas vacunas para los sectores de riesgo. Está bien, sería bueno eso, ¿no? Algunos había leído en su momento. Pero acá el Estado, niente più. No. Hablando de niente più, ¿usted habla italiano? No. ¿No habla nada italiano? No, así no puede ser. Lo que conocemos de lo más próximo de lo que es. No, pero eso es cocoliche, no. Hablar italiano, parlar. No. ¿Usted? Pero te digo que estuve. ¿Tampoco? No. Te digo que estuve un fin de semana entero en un pueblito de 600 ¿Qué pedía? Fettuccini. mil habitantes donde no hablaba nadie castellano. Sí. Perfectamente. No, ¿Hablaste se entiende todo. Claro, se entiende, ¿no? Se entiende todo. Si uno va a Italia, entiende todo y se hace entender porque hay hoy vi lazos comunes. Hoy una sangre cosa común. de mi amigo Donato, lo banco a Donato. Cocina Ayer fue rico, el día Donato. de la cocina italiana en el Círculo Italiano y la semana que viene es los 100 años... ¿Lo puedo traer un día a Pietro Sorba, que también es amigo? Acá este canal no. Sí. No sé, los 100 años de la Embajada de Italia. ¿Cuándo la es semana eso? que viene. Pero a mí no me llegó la invitación. Martes, vamos a encargarnos de que le llegue. Por favor. Bueno, ¿a qué hora es? 19 horas. Bien. ¿Qué día es? El día miércoles. Porque yo me... Miércoles 13. Miércoles 13. Sí. Pues dentro de 2 semanas me voy a operar. Por primera vez en mi vida. Cuando me caí en la calle me rompí toda la cara. Voy a ver si puedo respirar mejor. Voy a tener que estar unos días fuera de juego. Pero Italia, ¿y qué nos van a...? Si vamos a la recepción, vino tiene que haber. Por supuesto, Chianti. Qué rico el cestito del Chianti. El Chianti si dice Chianti, si dice Chianti. Habría que verlo con algún italiano. ¿Cómo se escribe? CH. Chianti. ¿Qué nos van a, cómo se dice, qué nos van a bandejear? Sí, bueno, de todo un poco. Prosciutto tiene que ver. Sí, claro. Jamón crudo tiene que ver. Sí, pizzas. Una burrata Claro. tiene que ver. Pizzas, sí. De todo un poco. Y después un ristretto. Ahí está. Sí. Chau. Nos vemos. Buena vida, no creo. Buena vida. Un gusto. Vos no te vayas. Estás en Diputado TV. Gracias.